El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. De los aromas medicinales de las plantas, sus atributos y bondades en la medicina tradicional. En el México antiguo, las flores, las plantas y los árboles eran apreciados por sus aromas y belleza, eran clasificados por su suave olor o buen olor, y se conocían las bondades medicinales de los aromas. En el Códice de la Cruz Badiano de 1552, quedó atestiguado que nuestros antepasados hacían un perfume de una planta llamada Cacalozóchitl, la cual aliviaba la fatiga de los tlatoanis. En la actualidad, en la medicina tradicional, ese saber milenario, integrado de ideas, creencias, representaciones y símbolos, tiene la finalidad de curar las enfermedades y preservar la salud. Es utilizado por grupos campesinos, indígenas y mestizos, quienes continúan recreando, captando y descubriendo las sutilezas medicinales del mundo aromático de las plantas. Conocen los aromas de las plantas contra el insomnio, el nerviosismo, el susto, la tristeza, la gripa y la tos. También han descubierto sus propiedades en el temazcal. Detectan las diferencias aromáticas de una misma especie y han clasificado a los aromas por su volatilidad. En este programa abordaremos los aromas de las plantas, su significado, las enfermedades que curan. También se hablará de los estudios científicos que complementan el uso tradicional. Así pues, demos cabida a un momento olfativo para ampliar nuestra visión medicinal, cultural y biológica de las plantas. Para platicar de estas otras maneras de percibir los aromas, están con nosotros María Guadalupe Sánchez Dirso, bienvenida. Muchas gracias. Cristina es bióloga con maestría en ciencias, egresada de la UNAM, ha impartido cursos de botánica y ha sido conferencista en diplomados de medicina tradicional. Ha publicado artículos científicos en congresos de química y botánica. Y sus áreas de interés son los alimentos tradicionales, las interacciones planta, hombre, insecto y los compuestos aromáticos volátiles de las plantas. Es profesora de la Universidad Simón Bolívar. También está con nosotros María del Rosario García Peña. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Ella es bióloga y maestra en ciencias de la UNAM, labora en el Instituto de Biología en el Herbario Nacional y ha realizado estancias en los herbarios del Jardín Botánico Real de Kew en Inglaterra y en el Jardín Botánico de Nueva York en Estados Unidos. Su interés principal son las plantas de la familia Lamiaceae y ha publicado varias contribuciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Bueno, pues para empezar, Cristina, ¿qué significado le dan a los aromas de las plantas a las personas con las cuales has convivido y has entrevistado en comunidades indígenas y mestizas? ¿Y en qué regiones has trabajado, Cristina? Bueno, antes que nada te quiero agradecer este momento y sobre todo para compartir una visión de lo que son los aromas vistas por curanderos y vistas por la gente común que ha reparado en ellos. Y estos, digamos, como a partir de la visión de la medicina tradicional tiene una perspectiva muy integral del ser humano. Está hecho de espíritu, de físico, un cuerpo, y también de una emoción. Y esta emoción es la que de alguna manera hemos compartido todos los que hemos hablado de los aromas. En la medicina tradicional se va acopiando un saber milenario que es un legado que se va transmitiendo de una generación a otra y ha utilizado recursos, plantas, animales, minerales e incluso símbolos, representaciones que de alguna manera son parte de la naturaleza, de lo que ha copiado, ha recopilado desde tiempos antiguos. Y entonces, cuando la medicina tradicional cura el dolor y preserva la integridad física, espiritual y emocional del ser humano, nos está dando una enseñanza porque precisamente esta manera integral de ver al ser humano es lo que hago énfasis y lo vuelvo a repetir.
Entonces los aromas son un recurso más de todo este bagaje, de todo este recurso que se usa para lo que son alternativas curativas. Y las plantas, que son las productoras de estos aromas, en sí uno las ve y en cierto modo las puede llegar a definir como unos seres solidarios que comparten el sol, que nos han mostrado una manera de ser ellas. Ellas llegaron a arribar este mundo antes que nosotros y posteriormente ellas y nosotros empezamos a compartir lo que es un conocimiento. Entonces las plantas llegan a transmitirnos mensajes porque en sí mismas tienen una manera de estar. ¿Quién capta estos aromas? La planta tiene en sí muchos mecanismos que dan cuenta de estas interacciones con insectos, con mamíferos, y dentro de estas interacciones, estos mensajes que son transmitidos por las plantas los llegan a percibir gente sensible, gente con la que yo me he comunicado con ella y que precisamente esta manera de verlas, los aromas, ha sido precisamente por medio de estos diálogos, por medio de estas pláticas. Tú has trabajado en Cuetzalan. Sí. En Puebla. Así es. Con grupos nahuas. Así es. Entonces, esta gente es receptiva, recibe en su andar cotidiano, en su trabajo cotidiano, lo que es el aroma de estas plantas. Y la mayoría las capta y tiene un significado para ellos. Entonces es gente que tiene una tremenda capacidad de observación, porque atrapa precisamente esos mensajes que le hacen, finalmente le confieren un bienestar. Y este bienestar es en la parte precisamente emocional. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, con ellos y ellos nos manifiestan incluso una clasificación que tiene que ver con el aroma transportado por el aire, o sea, las plantas que emiten aromas, otros que se quedan en la planta, ¿no? Y otros aromas que llegan a beberse, que ya estamos hablando de que se incluye en una preparación y sea un cocimiento o un té, o en la misma caña que ellos mismos destilan y los ponen a macerar, o bien es el aroma que se unta. Entonces son 4, digamos, categorías que ellos manejan y que de alguna manera esta clasificación está poniendo un orden en lo que es este mundo aromático, que da cuenta del amplio significado que tienen las plantas en su mundo. Por ejemplo, son mensajes que reciben, por ejemplo, Carlitos López Ávila de Milpalta. Él comentaba que el bosque caminaba y entonces este andar del bosque, yo cuando me lo comentó fue muy extraño para mí, pero él decía que a partir de que ya no percibía el aroma del bosque es porque ya estaba caminando, es decir, se estaba alejando y entonces no nada más era un mensaje de su salud, sino incluso un mensaje que propiciaba una cuestión ambiental que se estaba dando en esa área. Entonces es lo mismo que, por ejemplo, Linneo captó con los marineros, cuando ellos comentaba precisamente de estos marineros del Mediterráneo, que podían ver el romero antes de verlo en la tierra. Y entonces llegaban ahí, ¿no? Los aromas, en el los mar, percibían. Llegaba el aroma del romero. Cuando un aroma se usa medicinalmente, es de primera instancia cuando ellos captan este aroma que les rodea de las flores que en el camino donde van ahora sí que percibiendo este aroma, va entrando en ellos y eso los hace sentir bien. Por un lado es esa, la primera manifestación que se da, un bienestar, e incluso platicando con gente de Pueblo Nuevo, que son mestizos rurales, gente de la misma Cuetzalan, son nombres, por ejemplo, de comunidades de Silosochico, de Yogualichan. Son personas que captan esos aromas y sienten un bienestar que les hace pensar mejor la vida, incluso lo comentan de esa manera. Y ya después también empieza a ver como un recurso, se empieza a ver como un recurso contra el insomnio,
Por ejemplo, los mestizos de la montaña de Guerrero utilizan el floripondio, lo ponen en las cunas en donde duermen sus hijos pequeños, y este floripondio hace su acción de tranquilizarlos, dicen ellos. También, por ejemplo, los toronjiles, que lo utilizan para el espanto, para el aire, son muy apreciados los toronjiles. Posteriormente nos van a platicar de ellos. Está el pericón, está el cempasúchil, que son quemados como repelente de insectos, y el yolosóchil para fortalecer lo que son los nervios y el corazón. Se utiliza también el laurel como una planta digestiva, incluso también para todo lo que son las dolencias de la garganta. Maru, hablando de estas plantas aromáticas, ¿qué nos puedes contar de ellas? ¿De dónde son originarias, etcétera? ¿Qué son? Bueno, plantas aromáticas hay muchas y botánicamente están repartidas en muchas familias, pero específicamente yo les voy a hablar de una que es extraordinariamente usada en todo el mundo, que es la familia de las labiadas. O sea, para que a lo mejor la gente capte más el nombre de la familia a la que pertenecen las mentas, la albahaca, la salvia. Es un grupo de plantas que tiene alrededor de más de 7,000 especies en el mundo. En México esta familia está formada por cerca de 600 especies. Se dice fácil, pero es una cantidad impresionante de especies de esta familia. En esa familia, un género que ocupa muchísimo también número de especies son las salvias. Las salvias es un género que en el mundo son 900 especies y en México, nada más en México son 300. Y este nombre de labiadas, ¿de dónde le viene? Claro, el nombre de labiada le viene de la forma de la flor, que es como un tubito, y los pétalos están en dos niveles y hacen como una boca, con dos labios. Muy bien, vamos a seguir conversando sobre las labiadas, vamos a un corte y regresamos. ¿Cómo no? Por favor, escríbanos a floramedica660@gmail.com. Con mucho gusto recibiremos sus comentarios, sugerencias, preguntas para este programa. Plantas medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Continuamos con nuestro programa. El liquidámbar, árbol aromático de hojas como estrellas y de color ámbar, rojizo, por Cristina Sánchez Dirso. El liquidámbar, llamado por los nahuas ocozote, es un árbol originario de las regiones templadas frías de América del Norte. Pertenece a la familia Amelidaceae. Es un árbol que tiene hojas de forma de estrella de color verde oscuro por arriba y verde claro por abajo. Durante el otoño las hojas cambian de color antes de caer y se llenan de tonos ámbar, rojizos y morenos. Y el bálsamo que produce se conoce como estoraque y es una resina de aroma agradable, pardo-ambarina, que brota del tronco y de las hojas cuando se cortan y se estrujan. Tiene usos muy antiguos. En los códices se mencionan sus bondades medicinales contra la caries, los granos de la piel, para cualquier dolor de causa fría, y además produce sueño y se empleaba en sahumerio para limpiar el ambiente. Actualmente en la medicina tradicional continúan sus usos contra la caries, la dermatosis, y se emplean ungüentos y desinfectantes. Como incienso, acompaña a las festividades religiosas y también está presente en los rituales de curación de enfermedades culturales. Es un árbol de gran potencial ornamental. Se le encuentra fácilmente en los jardines públicos de la Ciudad de México, en especial al sur del Distrito Federal. Bueno, estábamos platicando con la maestra Maru sobre estas plantas aromáticas que son las labiadas. ¿Qué más nos puedes platicar, Maru, de estas? Pues son muy interesantes las labiadas. Entonces, una de las cosas importantes para reconocerlas pueden ser hierbas o arbustos. Nunca van a ser árboles. Tienen tallos cuadrangulares y hojas opuestas. O sea, desde el punto de vista botánico eso es importante para reconocerlas. Opuestas es que están una enfrente de la otra. Porque si son alternas, quiere decir que una va aquí y otra como va escaloncitos. Como escaloncito. Exacto, pero las labiadas las tienen opuestas. Y tienen flores, como ya lo dijimos, flores con los pétalos que dan la apariencia de una boca con labios, por eso se llaman labiadas, ¿sí? Y una cosa importante que tienen ellas acerca de que por qué son plantas aromáticas es que tienen unas glándulas en el tallo
en las hojas, pueden estar a veces también en partes florales, en los cálices o en las corolas, unas glandulitas que son unas pequeñas esferitas, varían incluso en los diferentes grupos o entre especies, de ser más grandes o más pequeñas, pero la mayor parte de las labiadas las tienen, y es ahí donde están contenidos los aceites esenciales volátiles. Entonces, no quiere decir que una planta aromática que tenga volando el aroma ahí alrededor, sino están contenidos en glándulas. Entonces, como repito, son pequeñas esferitas, casi siempre normalmente color ámbar. Si uno estruja una hoja de menta, una hoja de albahaca o una hoja de salvia, va a captar que tienen diferente aroma, pero se debe a que tienen diferentes tipos de composición los aceites esenciales que están dentro de esas glándulas. Y algunos ejemplos nos decías, la menta. La menta, la albahaca, el orégano, el tomillo, todas las hierbas de olor son labiadas. Pero una cosa importante es que no son mexicanas. ¿De dónde vienen? Todas son del Mediterráneo. Todas estas plantas que yo les hablé son del Mediterráneo. Y llegaron cuando llegaron los españoles. Las trajeron como condimento. Las trajeron como condimento, exacto. O incluso o como para hacerse usted, para muchas cosas. Pero muchas de estas plantas que les llamamos se naturalizaron. Muy bien. Entonces las puede uno encontrar también de manera silvestre, ¿no? Además de en los jardines de las gentes que las quieren usar, ¿no? Y también en México había plantas aromáticas, en el México antiguo, digo. Así es. Cristina, entonces, ¿cuáles plantas se siguen usando de esas del México antiguo? Bueno, una manera de dar cuenta precisamente asomándonos al pasado por medio de los códices, y hay un documento muy interesante que es precisamente lo que recaudaban los tributos. Y en estos documentos se menciona, por ejemplo, los copales. Los iban trayendo como tributo, y estos copales son unas plantas, árboles, que llegan a producir una resina. Esta resina, al estar en contacto con el aire, se endurece y es lo que se quema precisamente en todas las iglesias, en todas las ceremonias, en los rituales dentro de la medicina tradicional. Pero también en las limpias, ¿no? También en las limpias. Las limpias son también un recurso porque, bueno, retomando esto de cómo es la concepción del cuerpo humano, el cuerpo humano tiene 3 entidades anímicas. Entonces, verlo desde esa perspectiva, entra lo que es la parte digámosle, la fuerza vital, que es el tonal con el que nace uno, el equawit, que le llaman así a lo que es la que es la sombra, prácticamente está en todo el cuerpo, es la sangre, es parte de la cabeza, y está también lo que es el corazón, el yolo. Entonces, cuando alguna de estos componentes anímicos se pierde, es cuando utilizan el recurso de las limpias para poder restituir alguno de estos componentes anímicos. Y lo que hacen es precisamente utilizar ramos de plantas aromáticas como una manera de atraer los aires, ponerlos ahora sí que en unas barridas a Eso las es en las personas. limpias. Y también hay temazcales. Claro, porque también se utilizan, bueno, los temazcales fueron y siguen siendo una manera de curación. Antes se utilizaban ceremonialmente, pero también eran utilizadas terapéuticamente. Y pues estaba ofrendado porque su mundo del México antiguo tenía que ver con lo que eran mucha integración a lo que es la naturaleza, y pensaban que ofrendarlo a lo que es, por ejemplo, la diosa del temazcal, que es Temazcal-Tosi, y ella atribuía propiedades curativas a los que entraban en ese espacio. Que lo imaginó fue alguien, o fueron poblaciones muy, muy creativas, porque pensar en un temazcal como un vientre de la madre tierra es algo muy maravilloso. Pero también lleva plantas aromáticas. Así ¿Habrá es. alguna mexicana labiada ahí? Sí, claro. De hecho, en ese sentido es donde más hemos trabajado Cristina y yo juntas, yo apoyando con las determinaciones de esas plantas, porque los nombres, si usamos nada más los nombres comunes, vamos a darnos cuenta que el mismo nombre común se le va a aplicar a diferentes plantas. Entonces es importante tener información científica en cuanto al nombre. Yo estoy hablando de los matanzin específicamente, ¿no? A ver, ¿cuál es el matanzin? Los matanzin, ahí con los que se ha trabajado en Cuetzalan, ¿verdad? Son 3, el matanzin chino, el matanzin morado y el matanzin blanco.
El matanzin chino resulta que todas son labiadas, o sea, plantas aromáticas. Pero el matanzin chino es una especie que se llama Scutellariae guatemalensis. Es obvio que no es mexicana con el nombre que ya estamos oyendo que tiene, ¿no? Pero que también tiene una distribución en México. El matanzin blanco es un género que se llama Clinopodium brownei, y el matanzin, el morado, es el Edeoma costata, variedad costata. Entonces los tres son grupos completamente diferentes entre sí y sin embargo los tres se llaman matanzin. ¿Y estos matanzin los usan en el temazcal, los nahuas, o los usan en sus limpias? Los usan ¿o cómo? para el susto, más específicamente, ¿verdad, Cristina? ¿Barridas en limpias? Ajá. ¿Qué es el susto en primer lugar? Claro. Ajá. Síndrome de filiación cultural le llaman a aquellas enfermedades que no están identificadas médicamente y entonces dicen, bueno, es algo pues no muy bien establecido, que tiene un componente mágico, cultural o mítico, ¿no? Entonces a eso es lo que le llaman síndromes de filiación cultural, ¿no? Entonces el susto es una entidad médica o entidad patológica, que no se conoce en su causa desde el punto de la medicina científica, ¿no? Sí, pero sin embargo presenta una sintomatología. En este caso hablamos de una tos persistente, un insomnio, nerviosismo, dolor de cabeza, dolor de estómago, a veces se presenta como diarrea y entonces esta sintomatología la aprecian los nahuas, por ejemplo, de Cuetzalan y dicen, pues está asustado. Y nosotros quisimos con Maru investigar precisamente esta parte de cómo manejan el susto en una primera atención para la salud, lo que sería qué recursos utilizan para ahora sí que paliar al susto, ¿no? Y todo lo que es la sintomatología. Y me pareció un ejemplo muy interesante porque dicen que cuando los niños entran por primera vez a la escuela, allí ellos... Se espanta uno, pues se asusta. sí, pero se queda el susto, yo creo que a veces hasta de grande, ¿no? Y por eso vemos a muchas personas que están traumadas de ese primer acercamiento a la escuela. Un cambio de ambiente lo estresa al niño. Así es. Y entonces sufre el susto. Y otras personas, porque pues es la separación de la madre. Ah, también la madre. Y entonces hay que tratarlas para el susto. ¿Y cómo las tratan? Y lo tratan, y es bien interesante porque pues así ya se ahorran todos los psicólogos posteriores a lo que podría ser un trauma que les pudiera dejar. Y en este sentido se habla de baños precisamente hechos con los matanzin, de los que nos acaba de hablar Maru. Y ponen los matanzin, los ponen a hervir en una cubeta de agua y con eso bañan a los niños y los bañan durante una semana, pero aparte les dan de beber esta agüita. Entonces poco a poco los niños se van tranquilizando, se van calmando y empieza ahora sí que su vida normal, a hacer su vida normal y a integrarse precisamente al proceso de ¿Y huelen escolarización. bonito los matanzin? Sí, todos huelen. ¿Cómo a qué? O si lo pudieran definir. Pues son como diferentes niveles de menta, de olor a menta, ¿no? O si recuerdan el olor de la albahaca, si cuando han hecho pasta le ponen hojas de albahaca, entonces siente, pero sí varía entre ellos, obviamente, ¿no? Y de hecho ya también se han hecho estudios de extracción de esos aceites para ver las diferencias que hay entre cada uno de ellos, ¿no? Bueno, nos queda muy poco tiempo solamente para que nos digan por qué las plantas producen estos aromas. ¿Las hacen para los humanos o por qué las hacen? Tiene que ver con estos mensajes que yo les comentaba al inicio. Mensajes. Mensajes, porque son mensajes que reciben tanto los animales como nosotros ya en el terreno humano y que pueden ser captados o no pueden ser captados. No todas las plantas producen estos aromas, pero las que los producen llegan a tener esta comunicación tan íntima y tan sutil que incluso para los que los llegan a atrapar, a percibir, les empieza a conferir otra manera de ver las cosas. ¿Tú, Maru? Desde el punto de vista biológico, yo pensaría que pueden ser elementos de las plantas, ya sea de defensa, por ejemplo, incluso que llegan hormigas, otros animalitos que en realidad no van a polinizar, sino simplemente van a robar y pueden ser una manera de entretenerlos para evitar que el recurso para el cual abejas o colibríes tomen lo que tienen que tomar, ¿no? Bueno, pues les agradecemos mucho su participación en este programa y los esperamos en la siguiente emisión y por favor escríbanos a floramerica660@gmail.com. Muchas gracias, maestra María Guadalupe Cristina Sánchez Dirso, y muchas gracias también, maestra María del Rosario García Peña. Maru, gracias a las dos por venir. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.